Webinar de sistemas de generación de oxígeno in situ que será impartido por Airship Corporation, Gasexa e Indutorres. Para iniciar, vamos a empezar con unas normas iniciales del webinar. Me gustaría que todos prendamos las cámaras para tomarnos una foto inicial y que nos quede de recuerdo de este tiempo que va a ser provechoso para todos nosotros y vamos a aprender cosas interesantes. No sé si es posible que todos me ayuden prendiendo sus cámaras, por favor. Perfecto, muchas gracias. No sé si los que tienen apagado me pueden ayudar. Nos quedan unos pocos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, una vez hemos tomado ya la foto inicial, les pido que podamos apagar las cámaras, por favor. La segunda norma que vamos a utilizar en el webinar para minimizar problemas de conexión y anchos de bandas por los diferentes lugares que estamos conectados va a ser apagar el micrófono y nuestra cámara. Adicional a esto, para el canal de preguntas, el chat va a estar abierto y vamos a utilizar las herramientas que nos da Zoom, que son el canal del chat y levantar la mano si creemos que la pregunta es importante. Y vamos a iniciar. Gasexa es una empresa ecuatoriana dedicada a la producción y comercialización de oxígeno y nitrógeno gaseoso mediante tecnología PSA, así como productos afines para el área industrial y medicina, y contamos con más de 25 años de experiencia. Somos distribuidores para Ecuador de Airship Corporation, líder mundial en fabricación de soluciones innovadoras en sistemas de generación de oxígeno y nitrógeno con la tecnología PSA. Aquí podemos apreciar fotos de nuestras plantas en la sucursal matriz en Durán. ¿Qué es lo que buscamos? Proveer al mercado local de soluciones integrales adaptadas a las necesidades específicas de cada uno de nuestros clientes, desde gases envasados en tanques hasta plantas generadoras de oxígeno in situ, permitiendo a nuestros usuarios y clientes ahorrar costos y generar una mayor rentabilidad en su negocio. ¿Dónde estamos ubicados? Tenemos una capacidad de operación con atención a nivel nacional y tenemos dos oficinas. Nuestra oficina matriz, que está ubicada en Durán, en el kilómetro 7 vía Durán-Tambo, y tenemos una sucursal en la península de Santa Elena, en el kilómetro 1 vía Santa Elena-Guayaquil. Es importante indicar que contamos con todos los permisos y certificaciones de los entes reguladores de nuestro país. Aquí hemos puesto con los certificados que contamos, que son el registro sanitario emitido por el Ministerio de Salud Pública. Contamos con los certificados de buenas prácticas de manufactura. Todos los certificados que ustedes están viendo están vigentes. Tenemos el certificado de funcionamiento de la ARCSA, que es la Agencia de Regulación y Control Sanitario. Y también tenemos el certificado de distribución de Care Inc., que es la división de Airship. Otra empresa del grupo es la empresa Indutorres, que es un brazo importante dentro de la ejecución de estos proyectos en las plantas de oxígeno. Indutorres es una empresa familiar de ingeniería que se funda hace más de 25 años, en 1987. El fundador de esta empresa es el ingeniero Alberto Torres, que es ingeniero mecánico y cuenta con una maestría en metalurgia y soldadura en Estados Unidos, en la Universidad de Ohio. Gracias a sus conocimientos y experiencia, hemos incursionado en el sector de la metalmecánica pesada, fabricando estructuras, tanques atmosféricos y de presión, de todo tamaño y capacidad, tuberías, redes de aire, vapor, gases, entre otros fluidos. Somos representantes para Ecuador de importantes marcas como lo son Kaiser Compresores para aire comprimido, Betico para transporte neumático,
como cemento, harina, RIGS, que son los compresores para envasar los gases a alta presión, EcoFluid, que es la tubería de aluminio para el transporte de estos fluidos. Y nuestra experiencia de más de 3 décadas realizando cientos de proyectos que incluyen diseño, construcción y montaje en la modalidad llave en mano, nos ha permitido satisfacer a nuestros clientes y al mercado ecuatoriano entregando soluciones que se han vuelto referencia en nuestro sector. Aquí podemos ver fotos de nuestras instalaciones en nuestra matriz igualmente de Durán. Como les decía, Indutorres es un brazo ejecutor de los proyectos de las plantas de aire comprimido, ya que son proyectos llave en mano. Tenemos divisiones, como les había comentado, de ingeniería y proyectos. Aquí está la foto de nuestro departamento de ingeniería, acompañado por nuestro fundador, el ingeniero Alberto Torres, y los logotipos de las marcas que representamos. A continuación, vamos a dar el paso. Tenemos el acompañamiento importante de Thomas Long con Dolores. Ellos vienen directamente de ERCEP. Thomas es el gerente regional de ventas para Latinoamérica. Tiene experiencia de más de 26 años en el sector de la generación de gases con tecnología PSA. Cuenta con conocimientos de terapia respiratoria y también tiene licencia para ejercer en el estado de Nueva York y es miembro de la AARCC desde 1978 hasta estos tiempos. Entonces, Tomás, te damos la bienvenida y quedamos atentos a tu exposición. Hi, Tom. No sé si nos oye. Oh, ahí va. Sí, estaba abriendo el micrófono. Hi, Tom. You're welcome to continue with the presentation. Okay. You went sideways on us. Yep. Oh, there you go. There we go. All right. Buenos dias, everyone. My name is Thomas Long, and I am the regional manager for Latin America for AirCep Corporation. And we've had a good long partnership with our partners in Ecuador, GESEC, SA, and Indotores, period. Pedro, you will be pushing the slides forward. Pedro, could you go to the next slide? Thank you very much. AirCep Corporation was incorporated the same year as Indotores in 1987. So for 34 years, we have been servicing the Tom, I think we're losing you. Pedro, si quiere yo sigo. Sí, ¿Está bien? Sí, bueno, bueno, muchas gracias a todos por estar con nosotros. Agradecemos mucho su tiempo y queremos dar muchas gracias a GASEXA y Indotores por tenernos aquí con ustedes. Y Tomás, con mucho gusto quería hablar, pero parece que tiene la conexión un poco mala. Entonces vamos a seguir aquí con la presentación. Desde 1983, AirCep Corporation se destaca como el principal proveedor de fabricante de sistemas de generación de oxígeno de plantas en sitio en todo el mundo y ofrece las fuentes de oxígenos más confiables y seguras para las diversas aplicaciones de oxígeno actuales. Y esa era la siguiente tarjeta, si quieres seguir, Pedro. Nosotros no tenemos acceso a cambiarla. Bueno, sí, como pueden ver ahí, tenemos plantas en sitio por todas las partes del mundo. Entonces, eso ya lo habíamos. Si quieres seguir a la siguiente.
AirCep tiene más de 4.500 instalaciones hospitalarias médicas en 50 países en todo el mundo. Las plantas operan automáticamente y se pueden utilizar para el suministro de tuberías de hospitales, terapia respiratoria, anestesia y para unidades de cuidados intensivos. Y pueden ver la planta, la foto a la izquierda es una planta que tenemos en África. La de en medio es una instalación en Asunción, Paraguay, y la última es una instalación en Nicaragua. Si quiere, podemos seguir al siguiente. Esto es sobre el control del sistema. Las plantas cuentan con interfaz de operación con pantalla táctil multicolor de 5.5 pulgadas, concentración de oxígeno medida por tecnología ultrasónica que elimina la calibración regular y el reemplazo de la celda. Tiene registro de datos, capacidad de monitoreo remoto, acceso seguro de varios niveles para control de supervisión, opción multilingüe, notificación de alarmas y parámetros de proceso de correo electrónico. Tiene recordatorios visuales de mantenimiento de servicios recomendados. También opción de visualización de parámetros en unidades métricas y imperiales. Tendencias en tiempos real de los parámetros de proceso. Y también las pautas generales de mantenimiento. ¿Y quieres ir a la próxima? Sí, me parece que Tom ya está nuevamente conectado. Tom, can you hear me, Tom? Yes, yes, Okay. I can. Can you continue? Sure, I will continue. I wanted to go back one or two slides, but very quickly, we can stay on this slide, but I wanted to mention just a few things about AirCep Corporation. You don't have to go back to the beginning. You can go back to the slide where we were. What I wanted to mention about AirCep was that the PSA process to which all oxygen generators today and concentrators manufacture oxygen was developed in part by our lead engineers back in 1983 that at that time worked for the Linde division, which was a research and development division of Union Carbide. And the very first pressure swing adsorption or PSA system that was designed for sewage treatment, for water treatment, to inject oxygen to be used to purify water with ozone and other treatments. Our lead engineer at that time was Dr. Norman McCombs, who, by the way, during the President Obama administration, received a deleterious award for his services and contributions to the world with oxygen therapy products, both for commercial and for medical application. Another one of our lead engineers that helped incorporate AirCep back in 1987 was Dr. Ravi Bansal. And Dr. Bansal was one of the lead engineers at that time that synthesized molecular sieve, which is the zeolite, which is the adsorbent in the PSA systems, two-bed systems that will adsorb nitrogen from room air under pressure. And at the top of that system, what you have now is you remove all the nitrogen, which is 78% of our atmosphere, and it concentrates the oxygen to about 95.5%. So I did want to mention a little bit about history with AirCep and our development and technology. And by the way, our company, AirCep, holds well over 60 patents in this process. So all the other systems that are around the world today that use PSA as their process to make oxygen,
they use in one form or another a patent from our original engineers on this process. So I always like to tell people that AirCep was the leader in this technology worldwide. We brought the process to market. When oxygen became a big need for medical application, it was later taken from the commercial side and incorporated into the medical side. So that's what I wanted to say about AirCep. And of course, any questions toward the end, we'll be very happy to address. But this very next slide that you see is the system. Tom, Yeah, can go you ahead. give me a minute to try to translate all that you just said? I know I said a lot, and I was hoping that most people hopefully can understand English, but go ahead, Dolores. I'm sorry. Bueno, esperamos que algunos de ustedes entiendan lo que él dijo, pero si acaso voy a tratar de traducir lo más breve posible todo lo que dijo Thomas. Primero que nada, él quería darles un poquito de historia sobre cómo AirCep empezó. En 1983, el ingeniero Norm McCombs fue una de las primeras personas que empezó el proceso de separar el aire, y era la razón que lo empezaron era para tratar las aguas residuales y poder ayudar con el proceso de esas aguas. Entonces, después de eso empezó cuando la compañía era parte de Union Carbide. El ingeniero Norm McCombs junto al doctor Benzal fueron los que encontraron la manera de separar el aire a 95% de oxígeno puro. Y ahora AirCep es la compañía que más patentes tiene para esta separación de aire. Para este proceso tiene más o menos 60 patentes. Y es el líder en la separación de aires de plantas de oxígeno. Thanks, Dolores. I tried. I think I condensed it as much as I could. You did. Thank you. Just on this slide here is the really three major components that make up any PSA system that's going to manufacture oxygen. You have your oxygen compressor, or the air compressor that draws in room air and puts it through a refrigerated dryer to remove any excess moisture. And then from there, it goes into an air receiver. Dee? Yes. Bueno, estos son los mayores componentes de las plantas. Primero que nada, necesitamos el compresor de aire y también un secador de aire. Es importante que el aire cuando llegue a la planta que esté sumamente seco. También está el generador de oxígeno y últimamente el receptor de oxígeno. Sí. Y los opcionales para el equipo también necesitamos el analizador de oxígeno, el enfriador y post-enfriador, y también el compresor de oxígeno. Sí. The air is then goes from the air receiver into the oxygen generator itself, the PSA generator, where under pressure and through time cycling, the process of PSA takes place, where we remove the nitrogen, and from there, from the top of those sieve beds, or the top of that system, the air then goes into a oxygen receiver, where the oxygen receiver will maintain a stable pressure. And this is what is generally hooked up to a hospital oxygen pipeline system and or a cylinder filling system. Bueno, como habíamos hablado, primero el aire pasa por el compresor, después por el secador el siguiente paso es que entre al generador de oxígeno, donde se empieza el proceso de separar el nitrógeno del oxígeno. Una vez se separa, entra después al receptor
de oxígeno y el receptor de oxígeno es el que se conecta a las cablerías de oxígeno a los hospitales donde va a ser usado el oxígeno. This is a very, very basic setup, but it's an easy setup to understand because any on-site custom PSA system will always have these three main components: air, the PSA generator, and the oxygen receiver. Estos son los componentes básicos y son los que se usan para cualquier planta de oxígeno en sitio que van a necesitar. Sumamente importante el compresor, el generador y el recibidor. And of course, there are many different options that we can add on to this system. Our HMI touchpad system, which will monitor all system processes as well as the oxygen that's being manufactured. We have chillers and aftercoolers for either very high elevations or very humid environments to help to ensure that all moisture is removed. And we have what's called an oxygen compressor, which is a booster compressor, which now you need to bring pressure up to 22 to 2,500 PSIG in order to refill or fill oxygen cylinders. Bueno, también después de tener estos componentes básicos, hay diferentes opciones para los que ustedes van a necesitar. Una de esas es el interfaz de operación que ustedes pueden controlar y poner diferentes opciones que ustedes necesiten. También está la opción del enfriador de aire y otro compresor que les puede ayudar a subir puede subir el oxígeno para el nivel que ustedes van a necesitar de oxígeno de salida. Perdón. Next slide. We also manufacture a selection of self-contained PSA oxygen generators. These are systems that have everything incorporated into the plant. So you need to add additional accessories. You have your air compressor, you have your PSA system, and you have the delivery source with the different kinds of pressure. And these can be used in different applications in a medical or clinical facility, as well as in a veterinary hospital. Estos son los equipos que ofrecemos de sistemas portátiles o montados en pared. Y estos sistemas pueden ser usados en clínicas pequeñas o clínicas como veterinarias. Y cualquier clínica pequeña generalmente que carezcan un sistema de tubería central. Thank you. Next slide, Pedro. This is just a snapshot of our standard PSA oxygen generators. And you can see through this, we make a variety of sizes from the very smallest requirements of needing 8 cubic feet of oxygen per hour, all the way up to 5,050 standard cubic feet of oxygen per hour at 95% oxygen. Como pueden ver aquí, ofrecemos diferentes tamaños de plantas en sitio. Empezamos con el más pequeño, que es de 8 pies cúbicos de oxígeno por hora, hasta el más grande ahora que tenemos es 5,500 pies cúbicos de oxígeno por hora, con la concentración de oxígeno hasta 95%. Okay, and the thing about the custom on-site systems we manufacture is we will size the correct system for whatever the application is. These are not systems that are built in their warehouse, they're stored somewhere. We get the information
Indotoris, Gasexa will get the information from the client of what their needs are, and they will design custom-wise what size system will be needed to fit that application for each application it's going to be used for. Lo importante que deben saber es que cualquiera de estas plantas es hecha para el cliente. Entonces, usted, si quiere ordenar una planta de estas, usted trabaja con Gasexa, les da todos los datos y cuando ellos nos manden a nosotros los datos, es cuando la planta se va a empezar a fabricar a las especificaciones exactas que usted necesita. Estas no son plantas que nosotros mantenemos aquí en la fábrica. Cada planta, cada vez que se ordena, es para exactamente ese cliente con sus especificaciones. Next slide. This is a picture of a containerized or a packaged system. We have designed and built some of these turnkey package systems for remote application where they need to be mobile and moved from one site to another. Where we've also had success with these containerized systems have been with the military, where they set up an emergency field hospital and need oxygen for that medical requirement. Okay. En esta foto pueden ver uno de los sistemas que tenemos empaquetados llave en mano, montados sobre paleta o instalado en un contenedor. Estos son ideales para ubicaciones donde el suministro de aire comprimido es limitado o no está disponible. Todos los generadores de oxígeno estándar de AirSept se pueden empaquetar utilizando componentes especificados por el cliente y recomendados por AirSept. Y donde más hemos visto uso para este tipo de planta en contenedores para aplicaciones militares, donde los han visto necesidad de hospitales que pueden moverlos de sitio a sitio. Next slide. This is just a snapshot of a standard oxygen cylinder refilling plant. This is a system, again, that's custom designed for how many cylinders per day the facility or the customer needs to fill, anywhere from 2 cylinders up to 100 cylinders, the large cylinders per day. Okay. Esta foto representa las plantas de llenado de cilindros de oxígeno. Permiten que a los clientes llenen oxígeno para necesidades existentes y para abastecer a otras. AirSept fabrica una línea completa de plantas de llenado de cilindros de oxígeno llave en mano. Y estas plantas se pueden hacer a las especificaciones de los clientes, como hablamos antes. Pueden empezar desde 2 cilindros al día hasta la más grande ahora llena 100 cilindros al día. These oxygen cylinder refilling plants, typically this is skid mounted. This is a turnkey plant. In other words, when we manufacture it and build it in our facility in Buffalo, New York, USA, this system is designed and shipped directly to the location where it's needed to be used. And all that is needed to be done by the customer is attached to power and they're ready to go. Lo importante saber de este sistema es que cuando nosotros lo entregamos con llave a mano, quiere decir que cuando ustedes lo reciben, lo único que tienen que hacer es conectarlo luz. Licenciada, mira. Perdón. No sé cómo salir. Como les decía, lo único que tienen que hacer es conectarlo a electricidad y ya está, todo debe estar listo para hacer lo que empezar a llenar lo que ustedes necesiten de los tanques de oxígeno.
Yeah, this could run alone just to fill oxygen systems, or as in many hospitals, this can provide oxygen for the entire hospital as well as fill cylinders to meet their needs. Este tipo de planta es importante saber que definitivamente la pueden usar para llenar los cilindros, pero también tienen la opción de conectarla directamente al hospital si tienen esa necesidad. This is an area too where Indutores, Gasexa is very familiar, as they've manufactured and constructed many of these cylinder filling facilities in Ecuador. Como dice Thomas, Gasexa ya ha trabajado con este tipo de planta y tienen muchas, saben mucho sobre estas plantas y les pueden dar la información que ustedes necesiten para que puedan adaptarla a lo que ustedes quieran. Next slide. Again, these are just a different picture of some systems, a skidded system, a standalone system, a containerized system, but our products meet or exceed all export certificates, from the ISO standards to CE to, in certain cases, FDA. So we meet all the necessary international certificates for regulatory purposes in each of the countries. Para que sepan que nuestras plantas de oxígeno, nuestras plantas de oxígeno cuentan con las certificaciones necesarias médicas en nivel internacional en puntos regulatorios como la CE medical que pueden ver aquí, el FDA y también el ISO, que es básicamente lo que más es requerido para instalaciones internacionales. Next slide. The different types of applications we serve with oxygen are many. We serve everything completely for medical application, including providing the pressure and oxygen for anesthesia use in operating theaters, hospitals and medical facilities, mobile military and medical clinics, oxygen therapy wherever it's needed. And of course, we even service or we manufacture certain PSA products for the veterinary medicine. Las aplicaciones que podemos ayudarles a contar con nuestras plantas de oxígeno son anestesia, hospitales y instalaciones médicas, clínicas médicas o militares, terapia de oxígeno y instalaciones veterinarias. Next slide. You're doing okay with your voice, Dolores. I'm losing it. I think just the next couple of slides, this We're is good. just, you can go through the resource pages and all. Yep. Toda la información que hemos repasado con ustedes hasta el momento la pueden encontrar en nuestra página de información de productos AirSep, como de las hojas de especificaciones, los manuales y las listas de partes. Y como ya saben, cuentan con Gasexa, que tienen mucho conocimiento sobre todos nuestros productos, y también nos tienen a nosotros si necesitan tienen alguna pregunta. Aquí vamos a estar hasta el final de la presentación. Aquí pueden ver que las instalaciones que tenemos por todo el mundo, tenemos diferentes representantes a nivel mundial. Thomas es el gerente de ventas para Latinoamérica, como habíamos hablado antes. Yo soy representante de ventas también junto con Tom.
Y para Norteamérica tenemos otros representantes y también Asia, África, Australia y el Medio Oriente. This is just a briefing of the different managers that are responsible, as Dolores mentioned, for different parts of the world. I wanted to just mention one last thing, our COVID-19 response. Since the outbreak globally in March of 2020, our company has really gotten on to do whatever we could to increase our production of oxygen products, both from our respiratory product line with CARE and with the on-site oxygen generators from AirCep. Perdón. Solo queremos tocar el último punto sobre coronavirus. Queremos que sepan que a nivel mundial nosotros hemos incrementado la producción de todos nuestros equipos, especialmente en los equipos respiratorios y, lógico, las plantas de oxígeno, y hemos podido ayudar a mucha gente a nivel mundial. Y claro que aunque hemos incrementado toda la producción, siempre tenemos un poquito de atraso con los productos a nivel mundial porque está muy alta la demanda ahora mismo. Muchas gracias. Muchas gracias. We just to let you know, our corporate management added over 150 new employees over the previous 10 months. We added additional work shifts up to almost 20 hours a day, 6 days a week in both divisions. And we've been doing whatever we could to help not only with our customers from all over the globe that we service in 115 countries, but also to help the different international organizations like USAID, like WHO, UNICEF, and a variety of others, where we provide oxygen concentrators to get into the very poor countries that need oxygen during this pandemic. Sí, lo que acaba de mencionar Thomas es que para ayudar con el incremento de la demanda de coronavirus, la corporación ha incrementado el personal también. 150 personas se han añadido al personal y tenemos básicamente la planta trabajando 24 horas al día, 6 días a la semana. Y no solo estamos ayudando a nuestros propios clientes, pero también a nivel mundial estamos ayudando a otras compañías como UNICEF, que ustedes saben que ayudan mucho a la gente con pocos recursos también. Entonces hemos hecho todo lo posible a nivel mundial para poder ayudar a combatir el coronavirus. Thank you, Dolores, and thank you, everyone. And we'll turn this over now to Pedro and Ernesto. Muchas gracias a todos. Aquí seguimos si tienen preguntas al final. Perfecto. Thank you, Dolores. Thank you, Thomas. We're gonna continue. Todas las preguntas que les vamos recetando en el chat las vamos a responder en el segmento de preguntas. Les invitamos a que sigan realizando las preguntas. A continuación vamos a dar la bienvenida al ingeniero Ernesto Torres. Él es el director de operaciones del grupo Indutorres. Tiene más de 25 años de experiencia en plantas de generación de oxígeno y nitrógeno con tecnología PSA, así como la implementación de los proyectos de AVEMAN. Bienvenido, Ernesto, y quedamos atentos a tu exposición. Buenos días, Pedro. Muchas gracias. Y a Tomás y a Dolores, muchas gracias por su intervención. Y continuamos, por favor, Pedro. Es importante y un poco lo que nos motivó a este webinar
es el incremento importante que ha habido en el consumo de oxígeno como una medida de atenuación y tratamiento pues, de manera parcial para esta pandemia que se está viviendo del COVID-19, ¿no? Ya tenemos un año con esto, pues realmente es algo inimaginable, pero pues aquí estamos, ¿no? Esta reciente pandemia del COVID-19 ha resultado en un incremento de 5 a 10 veces la demanda típica de oxígeno medicinal en el mundo. Esto no es ajeno al Ecuador. En el Ecuador pues hemos tenido esta fotografía, esta realidad en todo nuestro sistema de salud y pues en todo nivel, ¿no? El oxígeno medicinal es considerado un elemento vital para tratar casos relacionados con el COVID-19. Es por ello que la Organización Mundial de la Salud recomienda la administración de este gas en los pacientes adultos que tengan el virus y padezcan del síndrome de insuficiencia respiratoria aguda y distrés respiratorio o hipoxemia. Es por esto que consideramos importante y oportuno compartir con ustedes esta tecnología alternativa como una fuente de generación y suministro de oxígeno medicinal para esta emergencia, ¿no? Pedro, continuamos. Voy a explicarles un poco el principio de funcionamiento de los sistemas PCA, pues no sin antes recordarles que el aire atmosférico es una mezcla mecánica de gases, principalmente oxígeno, nitrógeno y una serie de gases adicionales que debido al tipo de enlace molecular permite su separación por métodos selectivos de todos sus componentes. Este sistema, los sistemas PSA o Pressure Swing Adsorption o absorción retropresurizada, básicamente se basan en la adsorción. La adsorción es definida como el enlazamiento mecánico de moléculas de gas a adsorbentes. Es una atracción, ¿no? A absorbentes sólidos por medio de esta atracción molecular. Las diferencias de las fuerzas de enlazamiento que es ejercida por varios absorbentes sobre elementos individuales o componentes del aire es la que se utiliza para selectivamente pues, separar esta mezcla de gases que es el aire, ¿no? La microscópica estructura cristalina del tamiz molecular es tal que los elementos no deseados, el nitrógeno, son atrapados dentro del tamiz, permitiéndole pasar libremente al oxígeno. Por esto se llama una absorción selectiva. El proceso PCA utiliza como tamiz molecular la zeolita sintética tipo 13X, que atrae por absorción el nitrógeno cuando el proceso entra en etapa de presurización y libera el nitrógeno cuando el proceso entra en la etapa de despresurización. Aquí en la imagen que tenemos, vemos el tamiz molecular, en la parte, pues, esquemáticamente mostrándolo, en la parte superior ingresa el aire ambiente, tiene 78% de oxígeno, perdón, de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de argón y otros gases, donde principalmente es argón. Y luego del tamiz molecular o del proceso tenemos 95.5% de oxígeno y 4.5% de argón. Pedro, siguiente. En este esquema, en este diagrama, se puede observar cómo el aire atmosférico ingresa por la parte inferior. Pedro, ¿puedes entrar la imagen? Creo que está como cortada, ¿no? ¿No sabe si está completa? Ok, no hay problema, déjala así. El aire atmosférico ingresa. Este es un proceso swing, un proceso de batch, de producción. Es una producción por batch. Tenemos básicamente dos camas o torres. Cada torre está pues completamente llena y muy bien compactada con
el tamiz molecular, la azurita sintética, el aire ingresa por la parte inferior, ¿sí? Las partículas azules que se observan en la torre de la izquierda es el nitrógeno que va quedando retenido en la etapa de presurización, dejando pasar las partículas verdes que vemos, que es el oxígeno. Luego de un tiempo, como se puede apreciar o sería razonable, esta torre se va a saturar de nitrógeno y deja prácticamente de producir oxígeno. Entonces, por ello necesitamos entrar en esta modalidad de proceso swing. Mientras la torre de la izquierda está generando oxígeno, la torre de la derecha se está regenerando o se está purgando, digámoslo así, está eliminando el nitrógeno para quedar apta para en el siguiente periodo del proceso, pues en la siguiente etapa, invertir el proceso. La torre de la izquierda va a entrar en una regeneración, elimina el nitrógeno, y la torre de la derecha va a producir oxígeno. Es de esta forma como cada una de las torres está produciendo oxígeno de manera secuenciada, programada por un sistema completo automático, con un PLC pues, y sensores de pureza, de temperatura, de presión, que están pues de alguna manera optimizando el proceso para garantizar que el producto obtenido sea el oxígeno en la calidad y cantidad que se requiere. Siguiente slide, Pedro. ¿Por qué es innovador o por qué es diferente utilizar un sistema de generación de oxígeno en sitio o un sistema PCA? Porque permite el total suministro del gas oxígeno en periodos de demanda máxima. Tienen prácticamente la planta, la fábrica montada en sus instalaciones. Facilita los incrementos de capacidad sin inversión adicional. Todos los sistemas de generación PCA tienen una banda, un rango de trabajo que permite, pues, en función del suministro de la materia prima, que es el aire comprimido, obtener, pues, una capacidad ligeramente superior para eventos de mayor demanda. También puede implementarse plantas de manera modular, en paralelo, lo cual pues, permitiría duplicar o triplicar la capacidad de producción de manera programada. Funciona de manera muy sencilla y con muy escaso mantenimiento y supervisión. Es prácticamente, es totalmente automática. Todos los elementos de control y de seguridad están integrados en el equipo. Reduce los costos de compra de oxígeno en un 70%. Prácticamente cada instalación se vuelve su propia planta, cada hospital se vuelve su propio proveedor de oxígeno. No necesita esperar ni incurrir en costos de compra externa de oxígeno. Hay una autonomía. ¿Por qué comprarlo a proveedores externos si se puede producir o el hospital puede producir su propio oxígeno? Sobre todo ahora en esta época de pandemia que nos ha tocado vivir ya por un año ahora, prácticamente pues se volvió muy valorable este tipo de tecnología y esta fuente de suministro en hospitales, porque de alguna manera pues le ha permitido salvar muchas vidas. Hay algunos hospitales en Ecuador que han logrado implementar esto en este periodo, y pues de alguna manera están resolviendo su demanda de oxígeno de manera autónoma, ¿no? Siguiente, Pedro. Esto es un comentario que hacemos de un artículo de una revista. No estamos indicando que un oxígeno es mejor o no que el otro. Lo que sí es importante es un poco romper este paradigma de que el oxígeno 93% no es completamente puro o totalmente puro y que no se puede utilizar en personas, en pacientes, ¿no? Entonces, hay un estudio que indica que el organismo humano no necesita el oxígeno 99% puro. Según este artículo que se publicó en la revista El Hospital, que es de una revista de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en una prueba de 12 pacientes que respiraron oxígeno
al 99.9% oxígeno muy puro, mientras se les suministraba anestesia. Otros 12 respiraron al 80% y otros 12 pacientes respiraron al 60%. Todos los pacientes que respiraron oxígeno puro sufrieron un colapso del tejido pulmonar, atelectasia. El impacto fue mucho menor en el grupo de 80% de pureza de oxígeno y casi inexistente en el oxígeno de 60%. Entonces, realmente en la aplicación medicinal, nunca se suministra el oxígeno puro al paciente, siempre pues de alguna forma va dosificado, de manera tal pues que ayude a incrementar ligeramente el contenido de oxígeno que tiene el aire ambiente, ¿no? Adelante, Pedro. Este es un diagrama muy básico, un diagrama de tuberías y instrumentación, un P&I, donde básicamente se muestra los componentes que se utilizan en un sistema de generación de oxígeno medicinal. Empezamos con un compresor de aire. Un compresor de aire va a tener la función de tomar el aire atmosférico, comprimirlo, ¿sí?, para poderlo utilizar. Comúnmente se utilizan compresores de tornillo rotativo lubricados, no son necesarios compresores oil free o libres de aceite. Lo que sí se contempla siempre es la siguiente etapa, que es un sistema, se lo pone aquí como un solo bloque, pero es un sistema completo de acondicionamiento o de tratamiento del aire. Este sistema está conformado por un secador frigorífico refrigerativo. Es un secador que genera, que puede secar el aire comprimido a un punto de rocío de 3.8 grados centígrados. Luego utilizamos posfiltros, normalmente filtros que nos van a ayudar a eliminar el contenido residual de aceite que tuvo el compresor. Son cantidades totalmente manejables. El compresor genera entre 1 a 3 partes por millón de aceite en su peor escenario. Y pues se utilizan filtros de niebla de aceite, filtros coalescentes y filtros de vapor de aceite que normalmente tienen una capa de carbón activado. El aire comprimido que genera el sistema de compresor y tratamiento tiene que cumplir con la calidad de aire acorde a la norma ISO 85731, a la norma, a la clase 141, ¿no? 1 en partículas sólidas, 4 en punto de rocío y 1 en el contenido residual de aceite o los olores de aceite, que es prácticamente imperceptible ya. Este aire tratado, completamente apto para ser utilizado en los sistemas PCA, es acumulado en un reservorio. Este reservorio es un tanque de presión, un tanque de almacenamiento, que está debidamente dimensionado tanto para acumular el aire requerido en cada batch del sistema PCA, como para que el sistema de aire comprimido tenga una amortiguación adecuada en función del proceso PCA. Entonces, digamos que el tanque mira hacia los dos lados, ¿no? Hacia el compresor le da una amortiguación adecuada y hacia el sistema PCA nos permite acumular la cantidad de aire ya tratado necesaria para generar cada batch de nuestra producción de oxígeno. Luego vamos a nuestro sistema PCA. Pedro, si lo puedes mostrar con el cursor en la parte inferior. Exacto. Ese sistema PCA pues es el que se encarga de producir el oxígeno y separarlo. De ahí vamos al recipiente de oxígeno, al acumulador de oxígeno. Es otro tanque acumulador. El dimensionamiento también guarda relación con la capacidad de la planta. Y en la parte superior se ven dos líneas punteadas, que son conexiones de alarmas que en un sistema para oxígeno medicinal tiene que ver con dos parámetros críticos: la presión mínima de descarga de la planta, de producto, y la pureza mínima de generación. Ambos parámetros están parametrizados en el controlador de la planta para detener la planta luego de un proceso de alarmas. Sin embargo, también pues con estos puntos
externos que se están conectando, se colocan válvulas que automáticamente detienen la operación o cortan el paso de la entrega del oxígeno si no tenemos la presión adecuada y la pureza adecuada. Es muy importante mencionar que para una aplicación de oxígeno hospitalario, oxígeno medicinal, el sistema de monitoreo de oxígeno tiene que ser un sistema muy confiable, y ya vamos a ver por normativas, incluso con redundancia. Normalmente se usan monitores de oxígeno o analizador de oxígeno con sensores de circonio, que son pues muy confiables y de muy buena duración, ¿no? Finalmente, vemos aquí un pequeño filtro, un poquito antes, Pedro, de la válvula, tenemos un pequeño filtro, exactamente. Este es un filtro de bacterias que se utiliza pues como seguridad en la aplicación de oxígeno medicinal. Este es un sistema muy básico de oxígeno para aplicación medicinal. Siguiente slide, Pedro. En esta slide, que es el mismo sistema, se incorporaría adicional un sistema completo de llenado de cilindros. Esto es muy importante mencionarlo. Los sistemas PCA generan el oxígeno a 65 psi-G normalmente. Esto pues es suficiente para vencer todas las pérdidas por fricción, pérdidas de presión en tuberías, y llegar pues a todos los puntos de una red hospitalaria. Sin embargo, para dos efectos. Una, para poder tener cilindros disponibles para dispensarios médicos o pacientes que tienen que darse asistencia en sus casas, o para operaciones pues satélites de un hospital. Se puede contar con cilindros, pero comúnmente se lo hace para llenar el banco de cilindros que va a servir de respaldo, de backup del sistema hospitalario, ¿no? Esto está normado y es necesario pues considerarlo en un sistema de oxígeno medicinal. Adelante, Pedro. Básicamente, la normativa que nos regula o se debe cumplir para una instalación hospitalaria en Ecuador hoy en día es la norma técnica ecuatoriana INEN ISO 10083. Es una homologación de la norma ISO 183. Y vamos a ver pues que hay una serie de normativas, todas se cruzan, prácticamente todas van al mismo lugar, ¿no? Van a la misma conclusión. Entonces, un sistema hospitalario, considerando pues que primero, si ya hablamos de personas, pacientes, personas humanas que están pues de alguna manera en un estado crítico, es importantísimo tener todas las seguridades, tanto en la calidad como en el suministro. Entonces, en lo que tiene que ver con el suministro, ya se imaginarán, un sistema hospitalario cuenta con 3 sistemas, digamos que está por triplicado la seguridad en un hospital. Lo primero es un suministro primario. El suministro primario es un sistema, en su descripción pues en la normativa, es un sistema completo e integral que va desde la generación hasta las plantas PCA, completamente diseñado y dimensionado para el total de la capacidad del hospital, ¿sí? O del centro de salud. El sistema secundario es un sistema exactamente igual, con la misma capacidad que pueda suplir toda la demanda del hospital y que tiene su función de entrar automáticamente en operación cuando el suministro primario falla. Falla por cualquier razón, básicamente o comúnmente es presión o pureza. Y finalmente, si el suministro primario y el secundario fallan, tenemos un suministro de reserva, ¿no? Entonces, el suministro de reserva usualmente se utiliza un banco de cilindros con almacenamiento para 12 a 24 horas de respaldo. 24 horas es lo que solicita la norma. Sin embargo, pues, como siempre tenemos triplicada el abastecimiento, pues hay hospitales que entre lo que destinan a sus centros de salud y todo, pues pueden dejar básicamente 12 horas es suficiente para tener backup. En ese tiempo es completamente solucionable cualquier evento de falla de estos sistemas.
Luego continuamos por un sistema de equipos de control. Básicamente es el sistema redundante de medición, ¿sí? El analizador redundante de pureza del oxígeno y sensores de presión que están monitoreando permanentemente, son transductores de presión de 420 miliamperios que están sensando permanentemente la presión del sistema para definir la entrada o salida de alguno de las plantas. De aquí, esto pues está prácticamente listo para ser conectado a la red hospitalaria, ¿no? Lógicamente hay que hacer una verificación de los diámetros, hay que hacer un análisis de pérdida por tuberías para pues definir si 60 o 65 PSI son correctos para llegar a todos los puntos de consumo, ¿no? Si tengo una tubería de poco diámetro, muy fina, muy pequeña, voy a tener dificultades para llegar con esta presión hasta el punto más lejano de abastecimiento. Esto es lo que un poco menciona la norma ISO 183 o la homologación con la norma técnica ecuatoriana INEN. Y básicamente comienzan a modificar o a cambiar las opciones primario o secundario, ya sea bien con sistemas PCA, eventualmente se puede usar el secundario un abastecimiento con un tanque termo, o el de reserva con un tanque termo también de oxígeno líquido. Ya es cuestión de cómo se analice caso por caso y se pueda pues, buscar la mejor alternativa de solución, ¿no? Siguiente, Pedro. ¿Sí? Aquí tenemos un sistema, por ejemplo, con suministro primario, un sistema PCA, y secundario y de reserva con cilindros, ¿no? O sea, siempre va a haber un poco la alternativa de evaluarlo en función de cada caso y de las posibilidades del presupuesto y después el nivel de inversión que busca cada instalación. Como les mencioné, pues hay varias normas, solo por citar algunas, pero en Canadá tenemos la CSA, en Ecuador la INEN, que hace esta homologación de la ISO, hay la norma en Chile, en Colombia, y pues prácticamente en todos los países a nivel global hoy en día se permite la utilización de este oxígeno generado a partir de concentradores de oxígeno para aplicación en terapia respiratoria y para aplicación en hospitales, ¿no? Siguiente, Pedro. Estos sistemas de generación de oxígeno para uso medicinal se ensamblan y se ponen a punto en nuestra planta industrial. Cuando digo se ensamblan es solo los componentes, ¿no? El sistema AirSept completo viene de la fábrica. El sistema completo de aire comprimido viene de nuestro proveedor también. Cuando hablamos de se ensamblan y se prueban, todas las interconexiones se realizan en nuestros talleres y se realizan pruebas operacionales de todo el sistema previo a la instalación en el destino final, ¿no? Esto garantiza la producción tanto en calidad y en cantidad del oxígeno, ¿no? Cumpliendo pues las normas, básicamente la USP 22, de oxígeno 93%, la norma canadiense que les comenté es la Z305.6, la norma INEN, pues entre otras más, ¿no? Nuestra compañía cuenta con personal técnico que ha sido entrenado en fábrica de los diferentes componentes. Para algunas actividades tenemos certificaciones de los fabricantes para realizar pues, los mantenimientos y las instalaciones y puesta a punto. Cualquier sistema, cualquier maquinaria que se monte en una industria o en un hospital, puede ser del mejor fabricante del mundo, que si no tiene un buen soporte local, un buen stock de repuestos, buenos técnicos muy bien entrenados, profesionales, prácticamente no va a poder tener un buen desempeño en la vida útil, ¿no? Entonces, pues, un poco nos enfocamos en garantizar la perfecta operación de estas plantas, pues, para que cumpla con su objetivo. Está además mencionar que los sistemas AirSept, que son en esta presentación, pues son el corazón de nuestro sistema, son los que están generando el oxígeno.
cuentan con todas las certificaciones internacionales de calidad en cada una de sus componentes, ¿no? ASME para los recipientes de presión, ANSI para todas las conexiones híbridas, NEMA en la parte eléctrica, pues y así, todas las normativas que tenemos, normativas de calidad ISO 9001, y pues cumple con todas las normativas, incluso con la farmacopea también, en lo que tiene que ver con fabricación de estos equipos para aplicación médica, ¿no? Siguiente, Pedro. Y en Ecuador, un poco aterrizando esto ya más a nuestro caso, adicionalmente, considerando que el oxígeno se va a utilizar en pacientes, es considerado como un fármaco también, entonces tiene una serie de requisitos a cumplir, de controles de calidad y de permisos pues, de las autoridades que regulan esta producción. Y prácticamente para producir oxígeno medicinal es necesario cumplir con las buenas prácticas de manufactura. En Ecuador, pues estas estaban vigentes desde el año 2004, donde pues están todas las instrucciones que debemos cumplir en una planta de oxígeno para uso medicinal. Y lo que es muy importante aquí mencionar es los diferentes parámetros. Esto tiene que ver con la calidad del gas o la composición del gas. Las BPMs exigen, en la tercera columna vemos las especificaciones de BPM, la pureza del oxígeno 93 al 96%, monóxido de carbono en miligramos por cada kilogramo de gas menor a 4, el dióxido de carbono menor a 300, el punto de rocío máximo menos 40 grados centígrados, contaminación por hidrocarburos menor a 0.5 miligramos por metro cúbico y contaminación de partículas sólidas menor a 0.5 miligramos por metro cúbico. En la medición de diversas muestras que se han hecho de las aleatorias, de los gases que generan las plantas PCA, se ha encontrado pues típicamente pureza de oxígeno de 95%, monóxido de carbono en el orden de 1 miligramo por cada kilogramo. En la parte derecha están los métodos de ensayo que se utilizan para obtener esos parámetros. El dióxido de carbono en 170, el punto de rocío menos 38, la contaminación por hidrocarburos en 0.1 y incluso en muchísimas mediciones que se han hecho, incluso por laboratorios acreditados externos, las partículas sólidas no están detectadas, no se determinan, no hay prácticamente. Entonces, como se aprecia, pues todos los parámetros de la composición del gas se cumplen sin ningún problema, sin ninguna complicación, ¿no? Adelante, Pedro. Vamos a hacer aquí una breve pausa para que pues, podamos atender sus preguntas. Y ya estamos pues, prácticamente cerca del cierre. Pedro, para que por favor canalices las preguntas, ¿no? Sí, vamos a ir indicando las preguntas en el orden en el que fueron recibidas. La primera pregunta es de Roberto Suntaxi. Nos consulta cuáles son las precauciones o seguridades que debemos considerar en una planta de oxígeno PSA. Sí, ok. Respecto a la operación como tal, como mencioné, pues hay muchas seguridades que ya vienen instaladas en la planta. Válvulas de seguridad, sensores de presión, switches de presión que detienen la operación en el evento de que se llegue a esos niveles. Lógicamente, hacia el operario, siempre que se manejan gases comprimidos a presión, hay riesgos de diversos tipos. Tomemos en cuenta que el oxígeno, a diferencia de lo que comúnmente se piensa, no es un gas inflamable, es un gas comburente que ayuda a la combustión. No debemos tener fugas de oxígeno. Entonces, realmente las precauciones respecto a la integridad de la persona, pues todo viene debidamente aclarado y normado en los manuales de operación de estos sistemas. Adicionalmente, con Gasexa, pues capacitamos al personal que opera y da la atención a la planta por parte de los clientes, porque pues somos muy abiertos en ese aspecto. Nuestra intención es trabajar en conjunto con los clientes, permitiendo pues una sinergia que nos ayude a resolver de la mejor manera cualquier eventualidad.
Hacia la planta PCA hay que tener básicamente precauciones en lo que tiene que ver con la calidad de aire. Yo podría decirles que esa es la clave para que un sistema PCA pues dure muchísimo tiempo. La zeolita, el medio filtrante que tenemos, me atrevería a decir que puede durar toda la vida, ¿sí? Un decir, ¿no? Una máquina que pues tiene una vida útil superior a los 10 años, creo que hoy en día pues está considerado como una máquina muy robusta. Hemos visto sistemas PCA que tienen 20 años funcionando y en función de la calidad de aire, digamos que puede durar mucho tiempo, como también problemas con el tratamiento, un secador defectuoso o mal dimensionado, esto es muy importante, filtros mal dimensionados, que es algo que comúnmente se encuentra, hacen que haya pasos de humedad, condensados y aceites hacia la zeolita, y esto puede dañarse prematuramente. Que prematuramente en 2 o 3 meses podemos tener un desperfecto, producto de una mala calidad del aire. Entonces son básicamente los principales aspectos a tomar en cuenta. Operacionalmente es muy sencilla. Otra pregunta, Pedro. Sí, la siguiente pregunta nos la realiza Patricio y es la siguiente. ¿El tanque de oxígeno tiene alguna consideración especial o es el mismo que se usa en sistemas de aire comprimido tradicionales? El tanque de oxígeno, de almacenamiento de oxígeno de la planta PCA, de baja presión. ¿Entendería qué es eso? Porque aquí básicamente van a haber 2 tanques de oxígeno. El tanque de oxígeno que está a la descarga de la planta es un tanque de presión fabricado con normativa ASME, ese tanque que muestra Pedro aquí, y los cilindros que están a la derecha en el sistema de llenado, que son los cilindros tipo K, con conexión CGA 540, que vienen pues en diversas capacidades para almacenamiento de 1 metro cúbico, 2 metros cúbicos, 6 metros cúbicos, 8, 10 metros cúbicos. Esos cilindros pues también son cilindros que están normados en Ecuador y internacionalmente por la norma DOT también. Pues tienen que cumplir con los diseños para su fabricación, normativas de calidad. Y lo más importante, hay pruebas hidrostáticas que se realizan de manera periódica, creo que 5 años en la vigencia. Estas pruebas tienen que ser verificadas en cada periodo, ¿no? Entonces, en ambos casos son tanques estándares. Nosotros utilizamos para el tanque de producto de oxígeno, eventualmente tanques de acero inoxidable, pues para que sean inocuos, o en su defecto tanques con recubrimiento interior con pintura epóxica grado alimenticio, que es compatible pues con el oxígeno, no tiene degradación, y de alguna manera pues nos garantiza que no hay ningún tipo de temas de corrosión. No va a haber corrosión porque no hay humedad, ¿sí? En los tanques de oxígeno de alta presión, básicamente las válvulas para oxígeno medicinal vienen niqueladas. Los tanques son utilizados únicamente para llenado de oxígeno medicinal, evitando contaminarlos en una operación industrial. Y siempre, pues en el proceso de llenado, siempre hay una etapa de vacío, se hace vacío al interior de cada tanque, de manera tal que se garantiza la extracción de cualquier gas o elemento extraño en el interior, ¿no? Adelante, Pedro. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las condiciones ambientales máximas para la instalación de un sistema PCA? Y si la altitud tiene alguna influencia sobre el rendimiento de la planta. Ya. Las condiciones ambientales máximas estarían prácticamente resumidas solo en temperatura ambiente. La mayoría de maquinarias o de equipos están diseñados para trabajar a 45 grados centígrados de máxima temperatura ambiental. La humedad relativa del ambiente, en Ecuador podemos encontrar desde 65 hasta 85, 90 grados, por ciento de humedad relativa. Es algo realmente con lo que tiene que luchar es el tratamiento del aire. Y básicamente la segunda parte de la pregunta respecto a la altura, a la elevación, sí, la elevación tiene un impacto directo en la presión atmosférica y va a tener un impacto directo sobre el dimensionamiento del sistema de aire comprimido y el tratamiento. Es decir, todo el abastecimiento de la materia prima de donde vamos a obtener el oxígeno.
comúnmente se debe sobredimensionar aproximadamente casi un 10% por cada 1000 metros de elevación, ¿no? Entonces sí, se diseña cada sistema para las condiciones ambientales del sitio, pero esos serían los máximos parámetros a tomar en consideración. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Francisco Suárez y consulta si se pueden recargar cilindros portátiles que actualmente ya están en el mercado ecuatoriano. Sí, básicamente la condición es que sea de uso medicinal, que se esté utilizando y se esté regulando actualmente como uso medicinal. En marzo del 2020, el estado de excepción que hubo y esta pues emergencia que tuvimos nacional, que duró pues algunas semanas, fue tanto la escasez sobre todo de envases, ¿sí? No había manera de poder llevar el oxígeno a los pacientes porque no había suficientes envases. Se permitió de manera emergente utilizar los cilindros industriales solo en ese periodo para rellenar el oxígeno medicinal ahí, y básicamente lo que se hacía era tomar mucha consideración un doble check en el proceso de llenado, asegurando pues que se extraía todo el gas interior, ¿no? Pero básicamente lo recomendable o la normativa lo que nos pide es que sean cilindros para uso medicinal. Ok. La última pregunta es, ¿las instalaciones hospitalarias usan normativa en nuestro país? Se utiliza la NFPA 99. ¿Es la PCA un sistema de abastecimiento aceptado por esta norma? Mira, hasta ahora se ha básicamente trabajado de la mano de la norma ISO 183. Hemos visto la NFPA 99 para el suministro de estaciones de vacío y de aire comprimido. No hemos encontrado una relación aún, lo voy a revisar. Santiago Borja parece que hace la pregunta, ¿no? En ese caso, pues, sería bueno que al final nos deje su correo y pues podemos ampliar un poco más de información sobre esta pregunta, ¿no? Pedro, ¿podemos continuar? Sí, tenemos otra consulta al señor Jonathan Alemán. Buenas tardes. ¿Qué capacidad tienen los equipos de abastecimiento en metros cúbicos por hora o litros por minuto para considerar el volumen? Sí. Vamos a ver ahorita unas cuantas referencias de instalaciones que tenemos actualmente y ahí vamos a mencionar diferentes tamaños de capacidades, ya sea pues en metros cúbicos por hora o en su defecto en litros por minuto y todo esto, ¿no? Ya lo vamos a mencionar en las siguientes slides. Tenemos otra consulta acerca de las normas. El señor Francisco Suárez dice, existe una norma que actualiza la INEN 2379, versión 2004 para sistemas de oxígeno. Sí, tendría que revisarlo. Hay básicamente 3 normas INEN que están asociadas a la producción de oxígeno. Hay unas que tienen que ver con el suministro de oxígeno líquido y hay otra que tiene que ver también con el suministro con la red de distribución y abastecimiento de gases. Probablemente es a lo que se refiere el señor. En tal caso, cumpliendo con la ISO 183, que es actualmente pues reemplaza a un proyecto de norma que hubo anteriormente local, pero es básicamente una copia de la ISO, se cumple cualquier estándar internacional, ¿no? Otra consulta acerca de cuál es la estructura de costos y cuál sería el rubro más importante dentro de una inversión de las plantas PSA. Ok, ahí hay dos temas importantes, ¿no? Cuando hablamos si hablamos de costos de inversión, pues prácticamente digamos que entre el sistema de aire comprimido y la planta, tenemos casi un 60% de los costos, casi un 40% podría representar la etapa de llenado. La etapa de llenado tiene un impacto importante sobre los costos de inversión. Digamos que casi son similares lo que cuesta el sistema de aire comprimido y pues un poquito más la parte del sistema PCA.
En la estructura de costos de producción del gas, esto es importante, en la estructura de costos de producción del gas, cerca del 50% del costo de producción es energía eléctrica, ¿sí? Es importantísimo dimensionar bien el sistema de aire comprimido, el sistema de control del aire comprimido, la presión de operación, el óptimo diseño de tuberías, tanto de aire como de oxígeno, para pues reducir los costos energéticos. Los costos energéticos, la energía eléctrica es el mayor rubro en un costo de producción de oxígeno. Y luego pues está la depreciación y finalmente el mantenimiento. Operación, como les decía, es muy básico. Un operario haciendo checks periódicos, como lo hacen en cualquier equipo industrial dentro de una instalación hospitalaria, pues es suficiente, ¿no? Los intervalos de mantenimiento, en el caso de los sistemas de aire comprimido, son casi cada 4 meses o cada 3.000 horas de operación continua. En una planta PCA tenemos pues mantenimientos que van entre 6 meses y 1 año. La mayoría de servicios en estos sistemas se hacen una vez al año, de las partes más importantes. Entonces, pues eso tiene que ver un poco con los costos operativos. Muchas gracias. En base a esta pregunta anterior tenemos otra que tiene que ver, dice, estamos interesados en una planta PSA, sin embargo las multinacionales han limitado la posibilidad debido al monopolio que se tiene con el oxígeno criogénico. ¿Qué podemos hacer para que esto no pase en el país? Es una pregunta bien delicada, pues es que normalmente causa mucho comentarios o nos hace pensar mucho, ¿no? Creo que el primer paso está dado, es que haya una normativa que permita su utilización. Ya tenemos esa normativa en Ecuador. El siguiente paso, pues, es simplemente hacer un buen diseño, un buen sistema, capacitarse bien en operación, cumplir con las normativas y definitivamente, pues, esto va a permitir que el oxígeno sea producido de manera segura y confiable, acorde a las normas, cumpliendo con todos los requisitos de las autoridades locales y realmente hoy en día, más aún ahora con esta etapa de la pandemia, pues con esta situación del COVID-19 que hemos vivido a nivel mundial, hoy más que nunca está abierta la posibilidad a utilizarla. Y pues tal vez esa misma pregunta varios años atrás hubiese tenido otra respuesta, ¿no? Pero hoy en día creo que el camino está libre y abierto para incursionar en este tipo de soluciones. Perfecto, pasen. Esas son las preguntas que tenemos. No sé si pasamos a la parte de las referencias para ir terminando el tiempo. Sí, antes de avanzar, Pedro, es importante que registres todas las preguntas y que al final pues, nos dejen sus correos para poder de alguna manera, creo que ya los tienes en el formulario de registro. En tal caso, pues vamos a revisar cada una de las preguntas y les vamos a enviar un correo con información y con las respuestas adecuadas, ¿no? Continúa, Pedro. Perfecto, gracias. Un poco mencionando las capacidades que preguntaba uno de los asistentes, tenemos aquí una producción de oxígeno hospitalario en la provincia de Manabí, en la ciudad de Manta. Estamos generando con 4 sistemas de oxígeno. 2 sistemas generan de 6.57 a 8.41 metros cúbicos por hora. Esto por 1000 serían litros hora. Y 2 generadores adicionales generan 11.83 a 15.77 metros cúbicos hora, ¿no? Entonces, pues es una capacidad importante, supera los 52 metros cúbicos hora de generación continua y permanente de oxígeno. Algo importantísimo que quiero acotar aquí, que era de considerarlo en la pregunta de los costos, el costo de producción de oxígeno en sitio, con un sistema PCA promedio, y dependiendo un poco de un tamaño aceptable de planta, lógicamente a mayor escala va a tener un mejor costo de producción unitario, pero el metro cúbico del gas se lo puede generar entre 25 y 35 centavos por metro cúbico. O sea, realmente es
son proyectos que se pueden manejar con un retorno bastante reducido y pues sobre todo hoy que se ha incrementado tanto la demanda de oxígeno, los tiempos de recuperación de las inversiones son impresionantes, ¿no? Entonces, pues, este es un sistema conformado por 4 generadores. Adelante, Pedro. Tenemos otra en Milagro, en la provincia del Guayas. También tenemos, hay otros sistemas en nuestro hospital, pero del nuestro solamente hay uno, que tiene pues de 19 a 23.66 metros cúbicos hora de generación. Lógicamente, para el dimensionamiento, selección de la planta, por normativas también, se utilizan, se levanta información del hospital en función del número de tomas y de los servicios de cada toma, ¿no? Cada toma tiene un consumo asociado. En COVID ese consumo se incrementó y hay un porcentaje de coincidencia de utilización de cada toma, lo cual resulta en un flujo final o total de oxígeno a suministrar. Aquí en la foto derecha podemos ver el banco de cilindros de alta presión, ¿no? Creo que una de las preguntas entre los asistentes mencionaba a qué presión se llena estos cilindros. Son llenados a 2.300 PSI, perdón, 2.200 PSIG de presión, ¿no? Siguiente, Pedro. En Guayaquil también hay otro hospital que se creó con la pandemia por el tema pues de la emergencia sanitaria. Aquí terminamos de arrancar un sistema de generación que está entre 11.8 y 15.77 metros cúbicos hora. Adelante, Pedro. Tenemos otra aplicación que pues poco no está relacionada, no es medicinal, pero es una aplicación de generación de ozono también. El oxígeno tiene algunas funciones. Nos hemos enfocado hoy en día solo en oxígeno medicinal, pues sin embargo tiene varias utilizaciones, ¿no? Entonces, hemos querido mostrar unas breves referencias locales, como mencionó pues Thomas. AirCep, no sé si el número se ha actualizado, pero lleva más de 4.500 instalaciones hospitalarias a nivel global, y pues realmente tenemos una relación de muchos años, y es una de las empresas pioneras en plantas de generación de oxígeno, y se mantiene pues con un liderazgo importante a nivel global, ¿no? Adelante, Pedro. Los sistemas que tenemos instalados en nuestra planta matriz, ahí podemos ver un poco para ver la capacidad de generación. Estos son en otra escala, van en otros tamaños. Tenemos 2 generadores de 60 metros cúbicos hora cada uno, del modelo ASP. Y tenemos 2 generadores de 34 metros cúbicos, el modelo ASL. Estamos hablando prácticamente de 180 metros cúbicos hora de generación de manera simultánea. Todos los sistemas aportan a un sistema de llenado centralizado. Entonces, pues, son simplemente ciertas muestras, ¿no?, de instalaciones. Esta planta es la que se está utilizando como oxígeno industrial y medicinal. Tenemos 2 segmentos, 2 sectores completamente independientes dentro de la producción. Adelante, Pedro. Bueno, antes de dejarlos con Pedro nuevamente, agradecerles pues su presencia y el tiempo brindado en esta breve seminario que se dio. Bueno, ya tenemos 2 horas, pues se les agradece mucho su participación. Todas sus preguntas van a ser respondidas y con sus correos pues les vamos a enviar a todos la información necesaria. Aquí les dejamos los correos electrónicos de las personas pues que estamos a cargo de la parte técnica en estos sistemas. Todo se diseña de la mano de AirCep y pues de los diferentes fabricantes de los componentes de cada sistema, ¿no? La página web de GASEXA, los invito a visitarla para mayor información y para que conozcan un poco más de nuestros productos adicionales. Entonces, pues hasta acá, mi parte. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias a todos.